buenas tardes. La sesión de hoy tiene por objeto recibir al subsecretario para las Fuerzas Armadas, el señor Juan Francisco Gali Basili, y al comandante en jefe del Ejército, al general Ricardo Martínez, a fin de que se refieran a la materia objeto de investigación, especialmente a la situación de pasajes aéreos utilizados por la institución. El secretario de la comisión dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido un oficio del señor Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, mediante el cual informa respecto a las sanciones que han sido aplicadas en relación a los delitos de lavado de activos y financiamiento de terrorismo en los últimos 10 años. Un oficio del señor Ministro de Defensa Nacional, señor Alberto Espina, de fecha 31 de octubre de 2018, el cual excusa su asistencia por los compromisos vinculados al alto mando de las Fuerzas Armadas que fueron adquiridos con anterioridad, comunicando que a la sesión de hoy asistirá el subsecretario de las Fuerzas Armadas, señor Juan Francisco Gali, y el comandante en jefe del Ejército, general de Ejército, señor Ricardo Martínez Menentó. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, secretario. El acta de la sesión número 4 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El acta número 3 se da por aprobada. Secretario, yo quisiera también poner a disposición de la comisión investigadora un documento que he recibido, en donde al parecer se daría cuenta de alrededor de 300 páginas, en donde se cuenta de información de declaraciones por parte de oficiales activos y en servicio y en retiro, y también de algunos peritajes realizados por la Policía de Investigaciones, que dan cuenta justamente a la materia de investigación de esta comisión investigadora. Hemos abarcado distintas aristas y una en particular tiene que ver con la posible duplicidad de facturas en el sistema contable del Ejército. Nosotros hemos tenido en esta comisión a distintos actores y uno de esos actores se había comprometido a hacer entrega de un material a la comisión. Dado que consulté a la Secretaría y no había tenido respuesta, lo contactamos directamente e hizo llegar este documento, lo cual le solicitaría a la Secretaría que lo ponga a disposición luego de las integrantes y los integrantes de la comisión investigadora. Y también, si es acuerdo de los presentes, pudiésemos citar justamente a la Policía de Investigaciones para que dé cuenta de la veracidad de los documentos que ahí se encuentran presentes en el expediente. ¿Se da el acuerdo? ¿Acordado entonces? Y muy bien. Entonces, en la presente sesión corresponde recibir justamente al subsecretario para las Fuerzas Armadas, don Juan Francisco Gali, y al comandante en jefe del Ejército, el general del Ejército, Ricardo Martínez, quien viene acompañado del comandante de personal, general Germán Marx, y el asesor jurídico, el coronel Diego Cortés, a fin de que se refieran a la materia objeto de investigación, especialmente a la situación de pasajes aéreos utilizados por la institución. Le invito a nuestros invitados, suspendo la sesión por un minuto mientras se instalan nuestros invitados. Buenas tardes ya a quienes nos acompañan. Bien, en la comisión investigadora ya habíamos tenido la oportunidad de recibirlos. Principalmente es de nuestro interés poder analizar el proceso de gestión de compra de bienes y servicios por parte de la institución, haciendo una distinción clara en aquellos que son financiados con recursos provenientes de la ley del cobre y aquellos también que son parte de la operación del Ejército mismo. Nosotros cuando discutimos la ley de presupuesto de cada año, sabemos que parte importante de esa ley de presupuesto, cercana al 70-80%, va a financiar el funcionamiento del Ejército, entonces también para nosotros es muy importante hacer esa distinción. Y esa distinción, ¿por qué? Porque lo que hemos manifestado acá es que nos preocupa poder ir adecuando a nuestras instituciones a cierto resguardo del interés público y a la probidad en particular, a aquellas en las cuales no existe un determinado poder civil en la ejecución de los actos mismos.
En nuestro país, al igual que en la mayoría, la defensa nacional está en manos del Estado de Chile y en el equilibrio de poderes nosotros nos interesa poder tener todos los antecedentes. En particular acá sabemos bien que hay un proceso de investigación en la justicia militar, sin perjuicio de lo cual nosotros les pediríamos en especial interés que nos podamos referir a qué elementos del sistema pueden haber fallado o si es que el sistema tenía permitido este tipo de actos, que pueden ser 5 o pueden ser 500 personas que estén involucradas. Para nosotros es importante poder tener los antecedentes sobre la mesa y incluir en el informe final de esta comisión, que debe presentarse en el mes de enero, las propuestas de política pública para poder corregir, adecuar y perfeccionar nuestra institucionalidad del Ejército en particular. Muchas gracias, comandante en jefe, el señor Ricardo Martínez, por acompañarnos, también el subsecretario Juan Francisco Gali, y sin más, le ofrezco la palabra, comandante. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Quiero presentar al general Germán Marx, comandante del Comando de Personal del Ejército, y al coronel Diego Cortés, asesor jurídico de la Comandancia en Jefe del Ejército. Como usted lo acaba de indicar, la responsabilidad que tengo es referirme a los procedimientos y a la forma de operar que tenía o que tiene el Ejército con un reglamento de pasajes y fletes que no es solo del Ejército, es un reglamento que pertenece o que norma a las instituciones de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, lo que se va a exponer son los procedimientos que se regían desde la época del año de 1982 hasta la fecha, lo que ha ocurrido y cuáles son las medidas remediales que se están tomando con el objeto de sacar un nuevo reglamento, probablemente en el transcurso de este año, y que esa tarea la está centralizando el Ministerio de Defensa. Voy a dejar entonces en esta primera parte de la exposición al general Marx, que es el comandante superior de la sección Pasajes y Fletes. La sección Pasajes y Fletes es una organización de larga data en el Ejército y que normalmente está a cargo de un coronel. Así que, sin más preámbulo, le doy la palabra por su intermedio, presidente, al general Marx. Muchas gracias, general Ricardo Martínez. Tiene la palabra entonces el comandante de personal general, señor Germán Marx. Buenas tardes, señor presidente, señores integrantes de la comisión investigadora. Procedo a exponer entonces los elementos, como lo menciona el comandante en jefe, que corresponden al procedimiento institucional que deriva de un reglamento de las Fuerzas Armadas que actualmente tenemos implementado. El temario tiene 3 elementos: la explicación de un marco jurídico, el proceso licitatorio de los pasajes aéreos internacionales y el modelo de control, y algunas características que tienen los pasajes. En cuanto al marco jurídico, es necesario hacer mención, en la parte superior de la imagen se muestran ahí 4 elementos de nuestra legislación. En primer lugar, la Ley Orgánica 18.948 del año 1990, constitucional de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, el DFL-1 número 1, Estatuto Personal de las Fuerzas Armadas, año 1997. La Ley de Bases de Contrato Administrativo, año 2003, y su reglamento complementario 250. Y la Ley 18.575 de Bases Generales de Administración del Estado, 1986. Estos elementos son hoy día intensamente incorporados en nuestro marco procedimental, el cual se basa, como lo mencionó el comandante en jefe, en una norma de nivel ministerial y que está aplicada a las 3 ramas de la Fuerza Armada, como es el caso del DNL 929, Reglamento de Pasaje, Flete y Carga de la Fuerza Armada, edición 1982. Hoy día el Ejército tiene derivado de este marco su propio
aplicación procedimental, la cual es la cartilla 03012, Derecho a Pasaje y Fletes y Carga de edición 2013. Este documento ha ido evolucionando en el tiempo y tuvo su antesala en un documento similar del año 1993 y otro del año 1984. Finalmente, mencionar que a la fecha existe un procedimiento que está regulado a través de una resolución exenta del Comando Personal y que corresponde al procedimiento de otorgamiento de pasajes internacionales. Este procedimiento es la base del documento que fue presentado hace unos días atrás al Ministerio de Defensa Nacional, en la forma de un proyecto de reglamento de pasaje, flete y carga para las Fuerzas Armadas, de una nueva edición para este año, próximo año, una vez que sea validado. Por lo tanto, demostrar a través de esta imagen que el Ejército de Chile está en una permanente observancia del marco regulatorio del Estado, del propio marco de nivel ministerial y de la Fuerza Armada, y que buscamos, a través de nuestras propias regulaciones, depurar los procesos para que sean lo más eficientes en el resguardo de los fondos fiscales y en el cumplimiento, por supuesto, de las misiones que nos competen. A través de esta imagen quiero mostrar la evolución de los procesos licitatorios de los pasajes aéreos internacionales desde el año 2009 a la fecha. En enero del 2009 se ejecutó un proceso licitatorio, el cual se repite, lo voy a indicar, y finalmente de ese proceso se adjudicaron las empresas de turismo que se muestran en pantalla. Cada una de esas empresas fue objeto del correspondiente contrato y, por lo tanto, en ese año, 2009, el proceso utilizado para la compra de pasajes estuvo regulado por el marco contractual del Ejército de Chile con cada una de estas empresas que se adjudicaron la licitación. Esto continúa en la misma forma, año a año, 2010, por lo tanto, se ejecuta nuevamente y se produce un intervalo en el mecanismo que se manifiesta entre el 4 de agosto del 2010 a marzo del 2012, en donde, producto del retraso del proceso licitatorio y lo imperioso para el Ejército de poder hacer cumplir las comisiones que estaban planificadas, y no habiendo la toma de razón de la Contraloría, se ejecuta un proceso intermedio en el marco del reglamento, con el pago de derecho a pasaje al funcionario, al militar. Posteriormente se retoma el proceso licitatorio en abril del 2012, febrero del 2013, diciembre del 2014 y finalmente, y el marco que actualmente tenemos vigente, a partir de diciembre del 2015, es que se está, tal como lo establece el marco regulatorio del Estado, estamos ejecutando compras de pasajes internacionales a través de un convenio marco. Este convenio marco nos permite hoy día disponer de 27 agencias de viaje, las cuales están licitadas a través del mercado público y a través de las cuales ejecutamos el cumplimiento de nuestra misión de otorgar los derechos de pasaje a nuestros oficiales y cuadro permanente para que cumplan las comisiones que están planificadas. Este convenio marco se encuentra vigente entonces desde diciembre del 2015 y hasta el año 2021. Por lo tanto, a través de esta imagen quiero demostrar cómo hemos ido evolucionando en la aplicación de la normativa del Estado en los procesos adjudicatorios para la compra de pasajes. El proceso de otorgamiento de pasajes, de acuerdo al reglamento de pasajes y fletes de las Fuerzas Armadas, edición 1982, el que se muestra en pantalla, y lo explico como sigue. En un momento anterior a la dictación del Decreto Supremo, el Ejército de Chile, la Comandancia en Jefe, elabora un memorándum en donde se requiere
al ministro de Defensa la elaboración de un decreto. ¿Qué es lo que dice ese memorándum? Se establecen las características de la comisión de servicio que se está demandando ejecutar, de acuerdo a la planificación, que normalmente es a lo menos con 12 meses de anticipación. Ese memorándum llega al Ministerio de Defensa, el cual es tramitado y, por lo tanto, genera este decreto supremo. En ese decreto supremo se establece el detalle de la comisión de servicio y, entre otras cosas, indica los derechos que es objeto el militar que va a cumplir la comisión o los militares que van a cumplir la comisión. El militar comisionado solicita, por lo tanto, a base de esa disposición de nivel ministerial, que se le asigne una orden de pasaje, la cual tiene las características que se muestran. Es intransferible, no permite un empleo distinto que el que corresponde a la comisión de servicio. Esta comisión de servicio tiene un propósito, tiene límites de tiempo, tiene límites de espacio, tiene actores que van a participar y, por lo tanto, ahí es donde no existe posibilidad de modificación. Y también este decreto, y el comisionado, por lo tanto, debe cumplir los marcos que se indican, tiene un plazo límite para ejecutar todos los trámites que se le atribuyen a su persona. En el caso de ser comisiones de más de un individuo, es, como decimos en la Fuerza Armada, en el Ejército, el más antiguo, el responsable de que todos estos trámites se ejecuten en la forma correcta y reglamentaria. Una vez que el comisionado solicita la orden de pasaje, actúa la sección pasajes y fletes del Comando de Personal del Ejército. Esta sección es la que cotiza agencia, emite orden de pasaje y la entrega al comisionado. Este mecanismo implica, como lo mostrábamos en la imagen anterior, una diferencia de modalidades en cuanto al periodo que se utilizó la licitación, posteriormente cuando se utilizó la entrega de derechos al involucrado y finalmente en el marco actual que nos encontramos con el modelo de convenio marco. La agencia, a continuación, una vez designada por la sección pasaje y flete, otorga los diferentes tipos de tarifa dependiendo del tipo de comisión. Nosotros tenemos normado en este mismo reglamento dos tipos de comisión en general, la comisión de larga duración y la comisión de corta duración. El límite está en los 8 meses, es decir, más de 8 meses, larga duración, menos de 8 meses, corta duración. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la participación de las familias, en particular cuando las comisiones son de larga duración. Y hablamos de larga duración desde los 8 meses hasta normalmente 2 años. Corta duración, desde unos días hasta los 8 meses. Entonces la agencia, en función de esa delimitación de la comisión, entrega tarifas, en el caso del modelo One Way, flexible, para aquellas que son de larga duración. Es decir, Santiago de Chile, lugar de la comisión, pasaje exclusivamente de ida. ¿Por qué exclusivamente de ida? Porque la comisión es de 8 meses y hoy día en el modelo de negocio de la empresa de turismo y de las líneas aéreas, un pasaje adquirido para efectuar viajes con más de 8 meses tiene una serie de restricciones y por eso no hacen aconsejable ni reglamentario que se utilice la modalidad ida y vuelta, la cual sí es la que se utiliza, como se muestra abajo, en la tarifa round trip flexible, ambas son flexibles, para los viajes de corta duración. Comandante, una consulta muy particular en torno a eso. La tarifa para larga duración comprende también a la familia. Corta duración es solamente el uniformado o la uniformada que tenga la misión, ¿o no? Eso es así. Es así. Y pueden haber diferentes modalidades, si el hombre es soltero, si la familia tiene, si el comisionado demanda algún tipo de requerimiento especial, se estudia, es autorizado, por ejemplo, que la familia llegue posteriormente, que la familia no viaje, que la familia se establezca en un punto intermedio, por ejemplo, las comisiones de servicio en lugares de alta peligrosidad como el Medio Oriente y en algunos casos los Balcanes,
las familias quedaron instaladas en otros países, en terceros países, en este caso que doy Europa, con el objeto de mantener cierta cercanía con la posición del militar. Ahora eso también depende del funcionario, que él puede pedir que la familia quede en Chile, etc. O sea, hay una amplia cantidad de alternativas que podrían jugarse y tiene mucho que ver con lo que el funcionario solicita y lo que en definitiva la autoridad autoriza. Interesante concepto flexible, que espero todos lo entiendan, que tiene relación con el hecho, y que tal como lo mencionábamos al inicio en el decreto que establece el Ministerio de Defensa, este decreto tiene un lapso de validez, aun cuando la fecha de la comisión está establecida a partir del día 1 y hasta el día 10, por ejemplo. Esto tiene un margen que la comisión puede desplazarse, anticiparse o postergarse dependiendo de las características de lo que va a suceder o lo que está sucediendo en el plano internacional. Es por ello la necesidad que la tarifa, tanto de one way como de round trip, sea flexible. Y de esa forma es como se provee y se mantiene la cantidad de presupuesto adecuado para poder cumplir este tipo de tarifa, de poder comprar pasajes con ese tipo de tarifa. El comisionado retira el pasaje de la sección pasaje y flete de comando y personal y a continuación la agencia de viaje emite una factura a nombre del Ejército, la sección pasaje y fletes tramita la factura para pago, la sección pasaje y flete efectivamente es la que tiene el contacto directo con los estamentos financieros e institucionales y por lo tanto va descargando de su presupuesto cada una de las comisiones que están planificadas. A continuación muestro entonces cómo esto se produce, que es el mecanismo de control que se genera con una planificación de a lo menos un año de anticipación que se realiza en el nivel del Estado Mayor General del Ejército. En este nivel se identifican las comisiones que deben cumplirse, los propósitos que se buscan y se asignan los recursos para que ellos se cumplan. Eso se hace con a lo menos 12 meses de anticipación. Estos recursos se entregan al comando personal, quien administra los fondos relacionados con pasaje, es lo que nos convoca, y la sección de pasaje y flete, cada vez que se genera una comisión de servicio, de acuerdo al ordenamiento que lleva de su presupuesto, elabora un certificado de disponibilidad presupuestaria. Ese certificado es parte de la documentación que se integra en la carpeta de cada una de las comisiones y por lo tanto ahí queda la evidencia que existen los fondos adecuados para cubrir los pasajes de los militares, oficiales y cuadro permanente, que integran la comisión en las características propias de cada una de las comisiones. Disponiendo de este documento, la carpeta sigue su trámite a la comandancia en jefe, se elabora en esta entidad el memorándum que describe las características de la comisión y requiere al Ministerio de Defensa la elaboración de un decreto supremo. El Ministerio de Defensa elabora el decreto supremo en donde se delimita la comisión, tal como lo solicita el Ejército, o bien con otros nuevos aditamentos, si es del caso, y a partir de ese momento se genera el proceso que veíamos en la imagen anterior, que culmina con el pago de los pasajes involucrados en esta comisión, la cual, como lo veíamos en el caso del periodo que nos convoca, obedece a un convenio marco. La sección pasaje y flete reporta mensualmente a la Contraloría del Ejército, de acuerdo al mecanismo que está instalado, y de esa forma se lleva el registro mensual del estado de avance de la ejecución del presupuesto en el ámbito de pasajes internacionales. Es por ello que la Contraloría del Ejército está en condiciones, de acuerdo a la actual legislación de probidad y transparencia, de reportar a su vez mensualmente a la Contraloría General de la República del avance de los procesos de adquisiciones, en particular, entonces, lo que se refiere a pasaje. Y esto permite, a su vez, que el Ejército haga un consolidado trimestral y que, de la misma forma, reporte al Ministerio de Defensa. Algunas características generales de la emisión
de pasajes. En el caso de los oficiales generales, tienen la excepción de corresponderle la clase ejecutiva cuando la comisión de servicio implica más de 8 horas de vuelo. Para los oficiales generales y para todos los oficiales y cuadro permanente en general, cuando la comisión es de menos de esa cantidad, para los oficiales generales y para todas las comisiones para este personal, los pasajes son, en el caso de comisiones de larga duración, en categoría One Way, que permiten ejecutar modificaciones sin cancelar multa. Eso es importante para nosotros, de manera de que toda la planificación presupuestaria no tenga alteraciones en el proceso ejecutorio de la adquisición del pasaje, o cuando ya estamos a puerta de ejecutar el viaje, no haya que volver con todo atrás, producto que hay un imponderable en el lugar de destino, en los integrantes de la comisión, en el cometido de la comisión, que puede implicar incluso el cambio del decreto, pero que desde el punto de vista presupuestario de la ejecución del gasto no nos ocasiona un trastorno, porque todo esto está dentro del convenio contractual con las empresas de turismo. Por eso la importancia del modelo One Way flexible, y a continuación, ¿no es cierto?, cuando es una comisión de servicio de menos de 8 meses, nos encontramos con el modelo round trip, o sea, ida y vuelta, en la misma condición, flexible, puesto que también tenemos que prever la instancia en que la comisión tenga modificaciones. Finalmente, en general, ¿no es cierto?, la familia tiene derecho a pasaje en las comisiones de larga duración. Para todo lo anterior, cada comisionado, o sea, el jefe de la comisión y cada comisionado puede hacer los requerimientos en derecho que estime necesario para su persona, para su grupo familiar, y será la autoridad la llamada a autorizar determinada situación específica. Dicho esto, terminada la presentación del procedimiento de adquisición de pasajes internacionales. Muchas gracias, comandante. Tienen comandante de personal general, Germán Marx. ¿Tiene algo que agregar, señor comandante en jefe, o el director jurídico que lo acompaña? El micrófono, por favor. Por su intermedio, señores diputados, buenas tardes. La idea de la exposición del comandante personal es entregarle a ustedes el marco jurídico general regulatorio de la materia que es objeto de esta comisión investigadora, sin perjuicio de que alguna legislación o reglamentación de detalle que la honorable comisión quisiera contar, es posible entregarlo junto a alguna minuta, si así el señor presidente lo estimara pertinente. Así que eso es lo que solamente quería acotar, que este era un marco referencial, sin perjuicio de cualquier otro antecedente de carácter legal o reglamentario que la comisión quisiera contar. Muchas gracias. Tengo una muy en particular, y luego también creo el diputado Osvaldo Urrutia había solicitado la palabra, ¿o no? ¿O no? Ignacio Urrutia. Y también el diputado Leonardo Soto. Y Mellao, disculpe, Miguel Mellao. Es muy en particular porque por lo general yo tomo la palabra al final, pero ahora quise hacerlo al inicio porque tiene con el hilo conductor que se expuso al final de su presentación don Germán Marx. Ocurre que a nosotros nos sucede en el trabajo de esta comisión que cuando encontramos una versión de los reglamentos o de una institución, luego viene a la sesión siguiente otra versión y a nosotros tenemos una disonancia y ahí tenemos que ver, bueno, cómo realmente está construido. Y a mí me ocurrió que particularmente revisando los dictámenes de Contraloría, en lo que hice relación con el reglamento para la compra de pasajes, en especial atención a cuando los pasajes son comprados a familiares, cuando es de compra de pasajes en territorio nacional, esto solamente se justifica cuando hay cambios de residencia. Sin embargo, cuando existió un evento en Santiago de Chile, y lo hizo el dictamen de Contraloría 57.031, se utilizó compra para familiares de oficiales superiores desde la región militar austral que le acompañarán a Santiago en la ceremonia de ascenso de oficiales generales y en la despedida de oficiales que pasaron a retiro de la institución. Yo me imagino que nadie se puede oponer a que los familiares puedan acompañar
a quien trabaja en la institución en un ascenso. El tema es si eso debe ser o no a cargo público, y por lo menos lo que dice el Contralor de la República es que el reglamento no lo estipula así. Entonces nosotros pudiésemos imaginar, para poder hacer la distinción, cuándo falla el proceso y cuándo falla la autoridad a cargo, que por lo menos en este caso habría fallado la autoridad a cargo en tanto solicitó comprar pasajes, y también la autoridad del Ministerio de Defensa en cuanto autorizó la compra de esos pasajes también, siendo que el reglamento desde el año 2006 hay dictámenes de Contraloría que dicen que esto no debe ocurrir. ¿Ustedes lo interpretan también de esa forma? ¿Fue la autoridad quien falló? Porque el reglamento, por lo que interpreto yo y lo que también reafirma el dictamen de Contraloría, ¿es claro en esta materia? Ofrezco la palabra. Mire, yo entiendo que lo que se investiga precisamente es eso, la pertinencia o no de haber incurrido o no haber incurrido en esos gastos. Por lo tanto, entenderá usted, presidente, de que es una materia a la cual no nos podemos referir porque además desconocemos los detalles que los lleva a cabo la propia ministra Rutherford. Eso es lo que le puedo indicar con respecto a eso en forma particular y a otras situaciones similares que se puedan haber producido o estén siendo investigadas por la propia ministra. Comandante, pero yo eso interpreto. Voy. Muy bien, cuando le dé la palabra va a poder conversar. Diputado Ignacio Urrutia, lo llamo al orden, por favor. Comandante en jefe, yo no sabía, doy a entender, diputado Ignacio Urrutia, le hago, diputado Ignacio Urrutia, tercera vez que lo llamo al orden. Lo invito, diputado Ignacio Urrutia, a respetar esto. Yo también he funcionado en otra. Comandante en jefe. Yo entiendo que también los pasajes nacionales, también son parte del proceso de investigación de la ministra Romy Rutherford, porque yo no lo teníamos en consideración aquello. Por eso lo pregunté en específico. Mire, yo entiendo que la ministra está investigando los pasajes internacionales. Sí, claro. Lo que usted me está diciendo es un dictamen de la Contraloría del año 2006 en donde norma o establece un procedimiento a ser cumplido. Por lo tanto, a partir de ese dictamen no debieran haber comisiones que estén bajo esa estructura, por así decirlo. Bueno, muchas gracias, comandante en jefe. Tenía la palabra luego el diputado Ignacio Urrutia. Ahora sí, diputado, lo invito por favor a expresarse de la forma más cordial posible. Tiene la palabra, diputado. Quiero decirle, presidente, que usted es nuevo, pero le quiero decir, yo llevo más años que usted en la Cámara de Diputados y siempre se le da preferencia y se le da la palabra a los diputados que integran la comisión y el presidente se guarda para hablar al final, no al principio. Eso es lo primero que lo decir. En segundo lugar, quiero decir que usted no tiene ningún derecho a llamarme al orden. Eso no está establecido en ninguna parte. Así que, por lo tanto, le sugiero que se abstenga de hacer ese tipo de llamado. Quiero saludar a los generales y al coronel que nos acompaña, al subsecretario que está aquí presente. Y quiero hacerle dos consultas por su intermedio, presidente, a quienes correspondan, con respecto al tema de los pasajes. La primera es algo que para muchos puede sonar una novedad, pero que los que somos más antiguos en este tema conocemos muy bien, que en varias instituciones del Estado, hasta hace algunos años atrás, hoy día no ocurre, pero hasta hace algunos años atrás, cuando se les pagaba clase ejecutiva a quienes estaban en esa institución por un viaje determinado, se les ofrecía una alternativa. Y esa alternativa era que devolverle el 70% del pasaje se le devolvía con la posibilidad de que él pudiera ir con algún familiar si es que iba en clase económica. No sé si me entiende. O sea, del 100% que costaba ejecutiva, le bajaban y al 70% el monto del costo para viajar en económica, con la posibilidad de que pudiera viajar con la señora o con un hijo, si así lo determinaba. Esto que estoy planteando estaba en prácticamente todas las instituciones del Estado, incluyendo el Congreso Nacional.
Ahora se acabó, ya no existe, pero existió durante muchos años. Y en segundo lugar, lo que le quería preguntar, para los viajes cortos, yo me imagino que el Ejército no podrá ninguno, o las Fuerzas Armadas en general, no podrán ningún problema, digamos, que si un determinado oficial tiene que hacer una misión en un viaje corto y quiere ser acompañado con la señora, y ese pasaje se lo financia él, no el Ejército, lo financia él, supongo que perfectamente bien puede viajar con la señora. No me imagino que en eso no habrá ningún pero al respecto, y me imagino que eso se puede hacer, digamos, se hace de hecho en otras instituciones del Estado. Entonces, por lo tanto, me parece que sería razonable también y aceptable, digamos, que acá, en este caso, no sé si se da o no se da, pero es probable que se haya dado en más de alguna ocasión. Y termino nomás solamente reiterando, señor presidente, que esta comisión es absolutamente inválida, porque aquí se está investigando paralelamente con la justicia y, por lo tanto, esta comisión no debería existir. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Ignacio Urrutia. Tan solo recordar, para quienes somos nuevos, pero hemos leído el reglamento en su artículo 244, número 3, llamar al orden, es una función del presidente, llamar al orden al que falta a él, mantenerlo en la sala y hacer despejar cuando los asistentes a ellos falten el orden, y eso rige tanto para asistentes como para integrantes de la comisión. Comandante en jefe, ¿le ofrezco la palabra o prefiere acumular preguntas? ¿Una pregunta más? El diputado Miguel Mellado tiene la palabra. Gracias, presidente. Quiero hacer preguntas de acuerdo a la presentación que hizo el general Marx. En el 2009 habían 7 empresas que ofrecían pasaje en convenio de licitación. El 2010, 7, el 2012, 6, el 2014 bajaron a 4 y después se fueron a convenio marco. ¿Cuántas son las empresas que normalmente le compran bajo ese convenio marco hoy? Primera pregunta. Segunda, existe un comisionado, según lo que dicen ahí, o el jefe de compra, ¿cierto? Este comisionado jefe de compra, según lo que se ha sabido, hacía convenios paralelos con las empresas, con estas empresas de convenio marco. ¿Cómo se controla? ¿Cómo se controlaba? Porque después viene otra pregunta que me imagino que han cambiado los controles. ¿Cómo se controlaba a ese comisionado que lo que hacía era lo correcto? Después, sobre las tarifas, yo imagino que las comisiones de servicios se saben con un año de anticipación. O sea, hay una programación en el Ejército de las comisiones de servicios, sean en 8 meses o más de 8 meses. El año anterior ya se sabe, como para poder saber entre qué fecha y qué fecha esa persona debe salir, ¿cierto? Y la última pregunta es, a la luz de lo que pasó, ¿qué ha cambiado en los controles internos? Eso es, presidente. Muchas gracias, diputado Miguel Mellado. Le ofrezco la palabra justamente a nuestros invitados, a ver si también nos pueden aclarar aquello, y hacer especial referencia a algo que plantea el diputado Mellado, que es cuando hay un convenio marco, no necesariamente especifica si es que eso es por trato directo o bien por licitación. Entonces, en la exposición se definía tan solo convenios marcos, pero también se puede hacer referencia bien cuántos de esos proveedores son por trato directo o qué porcentaje de pasajes se dan por esa figura o cuándo se requiere trato directo, digo, y cuándo convenio marco. Porque lo que menos queremos es burocratizar innecesariamente o retardar las labores que tengan que cumplir, pero sí necesitamos tomar justamente las garantías de que se haga de la mejor manera. Le ofrezco la palabra, comandante. Ante la pregunta del diputado Urrutia, con respecto a la posibilidad que tiene de ser acompañado a una comisión que sí se pueda hacer con su esposa y sea pagado por él mismo, la verdad es que está radicado siempre en el tipo de comisión. Si la comisión, digamos, implica seminarios o algún tipo de actividades que implica un tiempo mayor de ese oficial o de esa persona que está con la comisión, obviamente que no se hace indispensable. Pero está la posibilidad siempre
porque efectivamente hay comisiones en donde en la práctica no habría ningún inconveniente en que sea acompañado por su esposa. Con respecto a las empresas que están en convenio marco, seguramente que el general Marx va a poder explicar mucho mejor el derrotero que se produjo en los últimos, diría yo, 10 años. Lo que sí le puedo indicar es que hoy día, a través del convenio marco, existen 27 empresas, agencias de viajes, que están consideradas para comprarle pasajes. El procedimiento que se hace es que sea, obviamente, la tarifa más baja dentro de las agencias que están, se le está pidiendo no que están dentro del convenio marco, pero también dentro de la oferta que están asignando. Con respecto a las comisiones de más de un año, efectivamente, el Ejército conoce por el presupuesto cuáles son las comisiones que se van a utilizar el próximo año. Lo que no conoce es quiénes son los que van a cumplir esa comisión. ¿Y cuándo lo conoce? En el mes de octubre o noviembre, en comisiones que generalmente tienen que iniciarse en el mes de diciembre o en el mes de enero, o a veces en el mes de junio dentro del primer semestre del próximo año. Por lo tanto, si bien en el presupuesto está, para poder efectuar todo este procedimiento se requiere necesariamente los nombres. Y los nombres, el Ejército por la estructura de designaciones, de mandos, porque sucede de que cuando se designa a un oficial para el extranjero, el comando de personal tiene que tener considerado también su reemplazo. Ese reemplazo se produce en el proceso normal de destinaciones que se realiza durante el mes de octubre. En lo que respecta a los controles y qué es lo que se ha hecho hoy para no repetir los problemas del pasado, voy a dejar al general Marx. Comandante, justo antes usted hizo mención al criterio del más bajo, el pasaje más bajo, más conveniente. Entonces yo entendería que el convenio marco se materializaría la mayoría de las veces por licitación y no por trato directo. No hay trato directo. Cuando es convenio marco es directo. O sea, podría ir directamente con una empresa, porque las empresas están habilitadas porque se hizo ese filtro antes, por lo tanto, perfectamente pueden ir a una empresa X a pedirle, ¿no es cierto?, un pasaje para ir a un destino determinado. Claro, es que la regulación plantea que los convenios marco tienen 3 alternativas: licitación pública, licitación privada y trato directo. La pregunta es, más o menos, ¿cuál es esta figura que es la que más se utiliza y en razón de qué, atendiendo a qué? Si es que lo que buscamos es el criterio más económico, me imagino entonces que lo que más se ha utilizado es una licitación pública, en ese entendido. Le ofrezco la palabra. Claridad, aquí hay algo la que, palabra, para mayor claridad de la comisión. Esto es norma general, no es algo que se aplique única y exclusivamente a la Fuerza Armada. La Ley de Compras Públicas establece los convenios marcos. ¿Y los convenios marcos qué son? Son aquellos productos o servicios que son de común utilización por parte del sector público, en que los servicios suscriben convenios marcos con los proveedores. Y es más, la regla general del servicio público es que el servicio tiene la obligación de comprar a través de convenio marco aquellos productos que están en convenio marco. Es decir, uno no puede hacer una licitación, un trato directo o una licitación privada de aquellos productos que ya están en convenio marco suscrito con el servicio respectivo. Es más, las Fuerzas Armadas tienen una excepción en la Ley de Compras Públicas porque hay algunas compras que pueden realizarse fuera de convenio marco cuando el director de logística así lo determine, que no es el caso este. ¿Qué es lo que pasa ahí? Obviamente no se hace una licitación ni pública, ni se hace un trato directo, ni se hace una licitación privada por cada compra de pasaje, porque todas estas agencias, las 27 que hablaba el comandante en jefe, están dentro de convenio marco con el Ejército. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace uno? Cotiza el pasaje más barato en la categoría que busca y ese pasaje después lo cotiza en las distintas agencias que están en convenio marco.
Y eso es la regla general de todo el sector público. Aquí no hay ninguna norma excepcional respecto de las Fuerzas Armadas. La regla general en todo el sector público es que cuando hay convenio marco, se compra a través de convenio marco. Muchas gracias, subsecretario. Comandante del personal, tiene la palabra. A ver, agregar a lo que indicaba el comandante en jefe del Ejército y también el subsecretario. A ver, lo primero respecto por su intermedio al diputado Urrutia, respecto de oficiales que se desplazan con su familia o piden requerimientos especiales para efectuar un viaje de corta duración, como usted lo graficó, dentro del territorio nacional, o sea, pasajes nacionales. Aquí cobra importancia la figura del conducto regular y las autoridades jerárquicas que están en las respectivas líneas de mando. El oficial que es comisionado tiene una autoridad y esa autoridad tiene, por lo tanto, que tomar decisiones, evaluar, ponderar el caso que se le está presentando y ahí hay un primer elemento que debe ser considerado, que es parte de nuestra disciplina militar, organización jerárquica. Entonces hay toda una línea de mando que tiene responsabilidades y que por lo tanto anula la posibilidad de toma de decisiones autónomas o directamente relacionadas entre el militar con esta sección de pasaje y flete, ¿ya? Sino que todo funciona en esta estructura jerárquica. Es lo que preguntaba por su intermedio, presidente, el diputado Miguel Mellado. Tal como lo indicó el comandante en jefe, son 27 las empresas que se encuentran hoy en el convenio marco, como lo describió el subsecretario, para las Fuerzas Armadas. Nosotros, el mecanismo que utilizamos con estas 27 empresas es de licitación pública. O sea, no se ha producido un evento en que se haya requerido una característica específica tal que haya salido del marco del convenio. Por lo tanto, siempre vamos a la figura de la agencia que nos está entregando el mayor beneficio al interés institucional. Diputado Mellado, sería bueno si nos pudieran hacer llegar el listado de las empresas en los 2 últimos años que han sido adjudicados, ocupados los pasajes, porque, como le digo, el 2009 fueron 7, el 2010 7, el 2012 6, el 2014 4, o sea, fue bajando, estrechándose el vínculo. Yo quisiera ver qué pasó en los últimos años, cuáles son las empresas beneficiadas con la compra de los pasajes, si eran siempre las mismas o no. Eso es lo que... Muchas gracias, diputado Mellado. Dame un segundito. ¿No hay problema entonces en acceder a la petición? ¿Se acuerda entonces, secretario? ¿Sí? Solamente para efecto de enviar la información correcta al honorable diputado de esta comisión. Sería desde el año 2009, la misma que aparece aquí en la información que tenemos, el listado de las empresas. Idealmente desde la vigencia, desde el 2014 comenzaron, pero ¿tiene información desde la competencia de esta comisión? ¿Desde dónde tiene información? Nosotros tenemos competencia desde el 2005 en adelante. Aquí nosotros, esta exposición parte del año 2009, la lámina con el listado de las empresas. Sí, desde el 2009 no habría problema en ese entendido. Sí, lo que pasa es que, si entiendo bien, presidente, las agencias que emitían pasajes para el Ejército desde el 2009 hasta el 2014 están en la lámina, o sea, fueron las licitadas. Sí. Si la pregunta, entiendo, del diputado Mellado, presidente por su intermedio, es, una vez que se suscribió el convenio marco con 27 agencias, ¿cuántas de esas 27 han sido utilizadas recurrentemente? Si es que, para ver si coinciden, si se redujo el número, si se aumentó el número, cómo ha funcionado la competencia del convenio marco, entiendo, esa es la pregunta, o no. Y yo creo que es muy razonable, y por lo tanto, pero sí lo acotaría a la utilización post-suscripción de convenio marco, es decir, desde el año 2014 a la fecha, de las agencias que están dentro del convenio marco, porque las anteriores ustedes ya las tienen, son las mismas que están en la presentación. Muchas gracias, subsecretario, pero ya tomamos el acuerdo y yo creo que también es importante darle una perspectiva de cómo ha evolucionado. Así que en ese entendido anoté al diputado Romero también la palabra después del diputado Soto, pero creo que el comandante tenía también que concluir su respuesta, ¿o estaba bien? Sí, agregar, bueno, la lista con las 27 empresas se va a entregar y la recurrencia de las adjudicaciones también, estamos en condiciones de hacerlo.
Respecto a la figura del jefe de la sección pasajes y fletes, que de acuerdo a lo que está judicializado habría hecho compras y la pregunta es ¿cómo se controlaba? Bueno, tal como se mostró en pantalla, en la sección pasaje y flete del Comando de Personal tiene un presupuesto, que es un presupuesto que es entregado a través del Estado Mayor General del Ejército, que se contrasta con un volumen de comisiones que debe ser cumplida y, por lo tanto, el cometido, cuáles son las comisiones a ejecutar, se condice con una cantidad, un monto de dinero fiscal entregado al inicio del año militar para la ejecución de estas comisiones. Entonces, este jefe de sección lo que hace es mensualmente reportar el estado de avance de la ejecución de la planificación que fue prevista el año anterior, fue previsto con los fondos adecuados y, por lo tanto, mensualmente se va teniendo un estado de avance. Ese estado de avance es controlado por el comandante personal en forma mensual, es reportado a la Contraloría de Ejército. La Contraloría de Ejército hace lo propio en forma mensual con la Contraloría General de la República y además se genera un informe trimestral. Por lo tanto, el jefe de la sección lo que hace, o los mecanismos de control al jefe de sección pasaje y flete, es un estado de rendición de cuentas que puede ser controlado al día a día, pero se ejecuta en forma mensual como está planificado. ¿Los fondos provenientes son de leyes del cobre o son del presupuesto? No, son de presupuesto. Sí, gracias. En cuanto a tarifas, que preguntaba el diputado Mellado respecto a las tarifas, si el año anterior se sabe cómo se implementa esto a través de los controles, cómo puede ser que haya cierta variabilidad, lo que pretendí entender. Bueno, efectivamente esto tiene una gran variabilidad. ¿Y por qué tiene variabilidad? Porque aquí estamos enfrentados al mercado de las empresas de turismo, de las líneas aéreas, se incorporan nuevas líneas aéreas, se incorporan nuevos tramos, nuevos itinerarios, nuevos aeropuertos, se bajan aeropuertos, se suben aeropuertos, y esa es, digamos, la oferta de mercado que nosotros, a través de este marco actual que disponemos con 27 empresas, estamos cada día mejor enfrentados al mejor uso del recurso fiscal, del recurso público, puesto que este sistema de marco, ¿no es cierto?, nos provee de una gran oferta y, por lo tanto, podemos utilizar a las empresas que más convienen al interés institucional y así optimizar el uso del recurso fiscal. Pretendo dar respuesta con Muchas gracias. Sí, creo que en gran parte sí, al comandante de personal. ¿Y falta una, diputado Mellado? Falta una. Sí, a la luz de lo que pasó, ¿qué ha cambiado en los controles internos? Sí, a ver, controles internos. Hoy día, bien, nosotros hace unas semanas atrás le entregamos al Ministerio de Defensa Nacional, el Ejército de Chile, le entrega un proyecto de reglamento a nivel Fuerzas Armadas, en donde se busca presentarle a la autoridad una actualización de la norma que actualmente está vigente desde el año 1982 y incorporando en este nuevo texto las leyes, por ejemplo, que mencionaba en la imagen del marco regulatorio, y además de los procedimientos que el Ejército ha ido aprendiendo a través de este proceso, en donde hemos ido dejando registro de todos los mecanismos que hemos utilizado y hemos ido depurando hasta el estadio actual, en donde tenemos una condición bastante avanzada, una comprensión avanzada del problema y por lo tanto estamos en condiciones de hacer una propuesta consistente al Ministerio de Defensa Nacional. Y obviamente dentro de esa propuesta, todo lo que se refiere a la capacidad de auditar el mecanismo, a la capacidad de control del mecanismo en los diferentes niveles que sea necesario, está explícito en este texto que se propone. Así es que eso es parte de la respuesta. Muchas gracias, general Marx. Diputado Mellado. Pero yo pensaba que la respuesta iba a decir que aquellas empresas que fueron, llamémosle cómplices en este desaguisado con el Ejército, habían sido dadas de baja. Yo creo que nunca más se iba a comprar con ella, que el procedimiento iba a ser auditado por dos personas distintas, que se iba a colocar, no sé, yo esperaba que esa iba a ser la respuesta, porque
Claro, es una presentación, o sea, sigue tal cual como hacía antes el procedimiento, no ha habido ningún cambio después de lo que sucedió. O sea, las empresas son las mismas que entregaban los cheques de vuelta, siguen operando con el ejército, las personas que están a cargo siguen con el mismo procedimiento, igual los auditan una vez al mes o no los auditan, sigue de la misma forma como seguía. Esa era mi pregunta de fondo. General Marx. Sí, a ver, en la respuesta tengo que decir que, bueno, hay elementos, como lo mencionó el coronel, nuestro asesor jurídico, que corresponden al proceso judicial que está en desarrollo. Nosotros la evidencia que tenemos, si hay una empresa que actuó no tenía derecho o una persona que no actuó tenía derecho, no la tenemos. Por lo tanto, los mecanismos de mejora continua que tiene establecido el Ejército son a través de lo que es de conocimiento público y de las capacidades que tiene la institución de ir identificando si una empresa entrega un buen servicio o un mal servicio. Pero como Ejército no nos arrogamos en ningún caso la capacidad de decir si una empresa está actuando mal o bien. Corresponde todo al proceso licitatorio y que está hoy día vigente desde diciembre del 2015. ¿Ya? Muchas gracias, general. ¿Quiere la palabra subsecretario Juan Francisco Gali? Al respecto, presidente, yo quería dejar dos cosas muy claras. Obviamente no se pueden, ni el Ministerio de Defensa ni el Ejército puede anticiparse a lo que resuelva la ministra Rutherford y por lo tanto hay que esperar cuál sea el resultado de la investigación. Pero sí, obviamente, se pueden tomar medidas preventivas. Lo que nosotros hemos hecho es que a raíz de el caso se ofició a las 3 instituciones, porque este es un reglamento, ya lo dijo el general Marx, este es un reglamento que es común a todas las Fuerzas Armadas. Y es del año 81 y efectivamente ha habido evolución en las normas. En el año 81 no existía la ley de compras públicas, por ejemplo. Por lo tanto, lo que se hizo fue, se ofició a las 3 instituciones, al Ejército, a la Armada y a la Fuerza Aérea, de tal manera de que hiciéramos un análisis de actualización y unificación de criterios en el reglamento de pasaje y flete. Y nosotros estamos justamente en ese proceso de actualización del reglamento de pasaje y flete, de tal manera de actualizar la normativa y hacerla lo más preventiva posible para aumentar los controles. Ahora, eso obviamente tiene un afán preventivo para lo futuro. En lo que se refiere a los casos en particular que están siendo objeto de investigación, nosotros obviamente, ni como Ministerio de Defensa, ni el Ejército, puede anticiparse a tomar medidas ni de represión, ni de castigo, ni de modificación, porque eso es justamente lo que está haciendo parte de la investigación judicial. Sí. Comandante, luego le vamos a dar la palabra, la tenía hace harto rato también el diputado Leonardo Soto, el diputado Leonidas Romero y luego el diputado Luis Rocaful. Mire, desde el año 2015 a la fecha, un procedimiento que cambió fue que en vez de entregar la orden de pasaje, se le entrega al funcionario el pasaje. El pasaje. ¿Desde cuándo, disculpe? Desde el 2015. El pasaje. Por lo tanto, ahí hay un cambio concreto de lo que se hacía antes a lo que se hacía o a lo que se hace hoy. Ahora, el Ejército tiene centenares de reglamentos, cartillas, manuales. Y deja radicado fundamentalmente el cumplimiento de lo que le compete a cada uno a las organizaciones que tienen que ver con el tema. Pues bien, en este caso, la organización encargada de supervisar, de controlar el efectivo cumplimiento de los reglamentos y cartillas era la sección pasajes y fletes, independientemente de las responsabilidades individuales que puedan tener aquellos oficiales o suboficiales que hayan hecho una conducta distinta. Por lo tanto, la sección pasajes y flete era la que le daba fe al Ejército de que los procedimientos estaban siendo cumplidos correctamente. E insisto, si la sección pasaje y flete
estableció los criterios correctos y fue el funcionario quien hizo una conducta distinta, bueno, ahí será la responsabilidad del funcionario. En todo esto es lo que está investigando la ministra Radaeford. Gracias, comandante en jefe. Tiene la palabra el diputado Leonardo Soto. Ahí está. Muy buenas tardes, comandante, los generales que lo acompañan, coronel. Mire, me ha quedado bastante claro cuál es el procedimiento administrativo que debe seguirse en la institución para poder adquirir y usar pasajes en beneficio de funcionarios uniformados que viajan al extranjero. Me parece que se nos entrega información que es legal, que están en las leyes base y también en algunas cartillas que entiendo que son secretas, reservadas, las cartillas. Revisé la página de la institución y no aparece ninguna de las centenares de cartillas de procedimiento. Entiendo que son reservadas o secretas. Pero de todas maneras nos queda claro cuál es el diseño que tiene la institución para el funcionamiento normal de la adquisición de estos pasajes. Pero el problema y la razón de por qué estamos acá es que eso no funcionó. No funcionó. Tenemos hoy día cerca de 1.500 oficiales y no oficiales, uniformados, entiendo que solamente el Ejército, sin perjuicio de otras ramas, que aparentemente en sus viajes al extranjero y por el uso de pasajes habrían llegado a beneficio propio, dinero u otros viajes para sus familias que eran financiados con fondos públicos. Es decir, hubo funcionarios públicos uniformados o no que obtuvieron parte del presupuesto de la institución al utilizar estos pasajes. Las vías por las cuales lo hicieron, según los antecedentes que se disponen, ustedes las conocen muy bien. O sea, es buscar rutas más baratas y conseguir de esa manera un diferencial con el pasaje que compraba la institución y a través de la agencia obtener que parte de esos dineros lleguen a su bolsillo. O también utilizar esos diferenciales para adquirir pasajes para personas vinculadas con ello, para fines recreativos. Se habla de que fueron a Orlando, a Disney World, a Punta Cana, en fin. Por eso estamos acá, por eso es una comisión investigadora. Y creo que el tema es muy grave, por eso mismo renunció el vicecomandante en jefe del Ejército. Hay por lo menos 2 o 3 formalizados hoy día en la justicia del más alto nivel de la institución por fraude al fisco. Nosotros no somos un tribunal que va a tener que dictar sentencias sobre estos temas, para eso están los tribunales. Pero sí somos la contraparte de la administración pública y también de las Fuerzas Armadas respecto del cumplimiento de sus obligaciones. Y por eso nosotros estamos indagando. Y en la exposición de los procedimientos de adquisición que nos hizo usted al inicio, o nos hicieron su equipo, no me queda claro qué falló, qué es lo que no resultó, cuáles son los espacios, los forados que tiene ese procedimiento por los cuales se ha permitido o se ha conseguido que llegue parte del presupuesto de la institución a uniformados que lo utilizaron en su propio beneficio. Y yo creo que sería muy ilustrativo que hablemos de verdad del tema y que nos digan cuáles son los forados. Por ahí algunos han sugerido que pareciera que son algunas personas que se aprovecharon del sistema y sería una falla personal, por así decirlo. Algunos que se avivaron. Otros dicen que es una práctica institucionalizada. El abogado de uno de los que está involucrado, el señor Valentín Ferrada, dice que es una práctica de toda la vida, por años, y que todos la utilizan y hay más de 1.500 viajes que hay que investigar. Es decir, que sería algo institucional, algo estructural. Yo no sé si es uno o lo otro, pero sin entrar al detalle de las responsabilidades, que eso lo hacen los tribunales, me gustaría que nos dijeran cuál es su percepción. ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Si es estructural o no? ¿O son algunos que se avivaron? Y si es estructural o si es personal, que nos digan qué es lo que no resultó. ¿Dónde está el forado en todo este reglamento que todavía no se modifica? Que ha permitido que dinero de todos los chilenos llegue a bolsillos de algunos oficiales que hicieron uso de estos pasajes. Eso, primera pregunta. Segundo,
a nosotros nos corresponde ver también lo que tiene que ver con la responsabilidad política de los funcionarios que controlan esto. Porque sin perjuicio que este asunto está radicado en el departamento de flete, ¿cómo se llama? Flete y pasaje. Pasaje y flete y carga, entiendo. Hay un conjunto de instituciones al interior del Ejército que tienen por misión controlar la probidad y la honestidad en el uso de los recursos públicos. Su pega todos los días es ver que nadie se lleva al bolsillo propio dinero de la institución. De partida, el jefe de esta división, el comandante de personal, me parece que, ¿cómo se llama? El general a cargo. No, el coronel Jara, creo. Sí, bueno, claro. El comandante que está a cargo de fiscalizar a sus subalternos que esto no ocurra. El jefe de personal, no sé cómo se llamará. Segundo, ustedes tienen Contraloría, un departamento de Contraloría al interior del Ejército. Por definición, la Contraloría controla. Emite dictámenes, emite instrucciones, hace supervisiones, hace auditorías sorpresa, aleatorias. ¿Qué hizo Contraloría Interna en esto? ¿Ustedes tienen alguna revisión que haya hecho la Contraloría Interna respecto al departamento de pasaje y flete? ¿Hay alguna alerta? ¿Hay alguna irregularidad que se haya descubierto o nunca tuvieron nada? Tercero, el alto mando, el comandante en jefe tiene el mando total de la institución. Es decir, le corresponde la supervisión general de toda la institución. Por supuesto, él no la supervisa personalmente, eso es imposible. Pero sí tiene la responsabilidad de establecer controles para que no ocurran estas cosas. Esto está radicado hace años atrás, pero me gustaría saber que me dijeran si internamente el comandante en jefe de la época, en toda esta época, los comandantes superiores del departamento de flete y pasaje o el Contralor Interno alguna vez hizo observaciones a la manera en que se trabajaba en el departamento de fletes, pasajes y carga. Si hubo observaciones, objeciones, alguna irregularidad en la manera en que trabajaban. Yo mientras hablaban ustedes, busqué en Contraloría y encontré ya informes de Contraloría que hablaban que en este departamento de pasaje y fletes, en ocasiones, por lo menos un informe del año 2016, se decía que se giraban pasajes sin tener el decreto que lo autorizaba. Está ahí en la Contraloría. Segundo, se compraban pasajes fuera del marco de compras públicas, fuera de lo que es el convenio marco, fuera de lo que es la contratación de otras empresas de turismo, línea aérea, que no estaban previamente contratadas con la institución. Y sobre eso tampoco había registro. La Contraloría lo decía. Entonces me interesa saber que nos digan cuáles son todas las alertas que recibieron de la Contraloría de irregularidades que se estaban cometiendo en el departamento de pasaje y flete. Y por último, ustedes me imagino que también hicieron uso de esos sistemas, este sistema de pasaje. Ustedes viajaron como oficiales probablemente al extranjero. Que me den su percepción de cómo funcionaba el sistema, en lo que le atañe a ustedes mismos. Si hubo exceso de equipaje, si hubo devoluciones, si hubo redestinaciones, porque pareciera que a los oficiales, sobre todo los que tienen mayor responsabilidad, se los vincula mucho con tareas en el exterior. Y yo entiendo que todos ustedes han estado en el exterior representando a la institución. ¿Cuál es la percepción que le ha tocado a usted respecto de cómo funciona el sistema, si ustedes hicieron uso de cada uno de estos beneficios? Le vamos a ofrecer la palabra a nuestros invitados. Es muy importante lo que hice en relación a lo último del dictamen de Contraloría del año 2016, si es que esa práctica se mantuvo o bien se dejó de hacer de comprar pasajes fuera sin contar con el decreto de autorización. El diputado, pero ¿no cree que para poder atender todos los planteamientos? Entonces en ese caso le ofrecemos la palabra al diputado Leonidas Romero. Gracias. ¿Sabe, presidente? Me alegra el funcionamiento de esta comisión. De verdad creo que es necesario. Y yo lo quiero felicitar a usted, diputado Brito, porque es necesario, independiente que esté en la justicia, la comunidad, los chilenos necesitan saber qué está pasando con la plata de todos los chilenos que van a parar a las Fuerzas Armadas de orden y hoy día al Ejército.
Yo no soy tan pulcro y tan democrático. Aquí se están robando la plata de los chilenos. Cuando escuchaba al general Matus decir que la línea de mando está jerarquizada, general, o no funcionó la línea de mando, o la línea de mando son cómplices de lo que pasó en el ejército. Entonces, cuando yo veo y escucho, yo quiero decir, yo soy militante de Renovación Nacional, soy de gobierno, soy derecha, porque me han criticado que dicen que parece que le tengo una mala visión, una inadversión al ejército. No, yo creo que tenemos que decir lo que sentimos y yo me hago responsable de lo que digo. Entonces, cuando los funcionarios del ejército, ya sean oficiales o no oficiales, son chilenos igual que todos, que tienen la suerte de tener un trabajo mejor que otros, pero no todos los trabajadores de este país, cuando salen a comisión o a capacitación afuera del país o dentro del país, pero en relación a los viajes al exterior, pueden ir con la señora, porque resulta que el oficial Juan Pérez, que va a una capacitación al extranjero, va con el pasaje pagado y la estadía. Y si la señora va, no creo que el oficial le pague en el mismo hotel una pieza aparte, con su sueldo. Entonces está usufructuando de los recursos de todos los chilenos. Yo lamento mucho lo que está pasando en el ejército, de verdad. La comunidad está molesta, la comunidad está preocupada. Cuando exigimos todos, principalmente los de oposición hoy día, que la gente quiere mejor educación, que lo comparto, que quiere mejor salud, que lo comparto, que quiere más seguridad, que lo comparto. Pero la explicación que se nos da es que no hay recursos. Porque no hay recursos. Heredamos un país con una corrupción galopante, heredamos un país con mucho desfinanciamiento, pero nos damos cuenta que las instituciones en las cuales nosotros creíamos ayer, hoy día están involucradas en estos robos, porque no es otra cosa. Entonces, presidente, vuelvo a repetir, independiente que esté en la justicia hoy día, que esté investigando, a mí me alegra, porque del país nos ven muchos chilenos que no entendían qué pasaban y nos responsabilizaban a nosotros los políticos hoy día y los de ayer, que no decíamos nada, que no investigábamos nada. Y así como tenemos una corrupción galopante en las empresas del Estado, en AP, MOP y otros, desgraciadamente en nuestras instituciones armadas es lo mismo. Entonces yo espero, generales, funcionarios del Ejército, que podamos parar esto. Ojalá Dios quiera que la ministra que está investigando tome carta en el asunto y ojalá que esta comisión mañana también resuelva qué es lo que va a pasar. Y si tienen que irse funcionarios activos, porque yo escuchaba a mi colega Mellado, decía, ¿cuál es la sanción que se le entregó o se le dio a estas empresas que venden pasajes? ¿Cómo se llama? Agencia de turismo. A mí de verdad, colega, no me preocupa la agencia de turismo, porque para que exista la corrupción se necesitan a lo menos dos. Y aquí al que tiene que sancionar el alto mando del ejército, a los involucrados, pues, sean suboficiales y oficiales. Pero de verdad yo creo que el porcentaje es muy menor de suboficiales en relación a los oficiales. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Leonidas Romero. Hace mención a algo muy en particular que nosotros le hemos manifestado acá, que queremos proponer los cambios en la reglamentación para que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Así que si no lo tienen ahora, pero si en el transcurso de los próximos días a ustedes se les ocurre algo que crean que sea importante para nosotros proponer en cuanto a política pública, por favor, hacerlo llegar por medio de la Secretaría de la Comisión. Y ahora sí le ofrezco la palabra a nuestros invitados con esta batería de preguntas. Muy bien. Yo quiero aclarar un punto que se ha dicho de manera insistente y no solamente por el diputado Soto. Acá se habla de 1.500 posibilidades de fraude. Está equivocado, diputado Soto. No es así. Lo que se informó fueron 1.500 comisiones de servicio, que es muy distinto a estar dejando en el ambiente de que existirían, ¿no es cierto?, 1.500 potenciales problemas de fraude. Y eso es bueno que se aclare desde un principio, porque no es primera vez que el Ejército informa la cantidad de comisiones y de inmediato se coloca un velo de duda que hay una corrupción galopante, como decía el diputado,
cosa que no es verdad. El ejército, claro, hoy día tenemos problemas, pero no está en crisis. El ejército es una institución que tiene más de 200 años. Hemos pasado por muchos problemas y este problema lo vamos a solucionar con la ayuda del personal nuestro, con la ayuda de ustedes también, con la ayuda de las autoridades, porque todos queremos que el ejército sea una institución que se constituya en un ejemplo para todo el país. Pero por favor, cuando se habla de los 1.500, no hablen más de que son los potenciales, porque la verdad que son las comisiones totales. Con respecto a qué falló, mire, es fácil hoy día establecer una crítica ex post, porque estamos hablando de un reglamento de casi 40 años, que se publicó en el año de 1982, cuando no había Internet, cuando no había una serie de normativas que hoy día permiten decir que lo que se normó en esa época daba muchos espacios vacíos, mucha flexibilidad. Y eso es cierto. El reglamento dio espacios para que se produjeran interpretaciones. Ahora que se habla que es una práctica institucionalizada, la verdad es que precisamente eso es materia de la investigación de la ministra Rutherford. Esa es la razón por la cual todo comisionado oficial y suboficiales, y tampoco, diputado, yo le voy a pedir que no coloquen una cuña en los oficiales y los suboficiales, porque somos un cuerpo armado, disciplinado, que tiene que tener la mancomunión de esas dos estructuras que son relevantes. Pero cuando se coloca la cuña, mire, es que esto es un privilegio solamente para los oficiales y a los oficiales se les deja aparte, yo puedo entender que haya más comisiones para los oficiales y estoy de acuerdo con usted. Pero por favor, el ejército funciona sí o sí con la disciplina militar. Una disciplina militar que es entregada por el propio Estado, porque tenemos la potestad de las armas y tenemos que ser capaces de darle una seguridad a toda la sociedad que cuando seamos empleados va a ser por mandato constitucional. La responsabilidad política, por supuesto, que es lo que van a hacer ustedes. Esto cambió a partir del año 2015. El 2015 se empiezan a producir ajustes con respecto, por ejemplo, a la entrega de los pasajes físicos, y no la orden que daba la posibilidad de la flexibilidad. Cuando hay un dictamen de la Contraloría General de la República y se establece en alguna de las partes, tendría que verificarlo exactamente si es así, pero de la experiencia que tengo es que la Contraloría a veces coloca reparos porque no se siguió el exacto procedimiento para la entrega de un determinado beneficio. Me explico. No es que la comisión se haya realizado sin decreto supremo, es que el trámite para la comisión se inició sin haber tenido a la vista el decreto supremo. Pero las comisiones se realizan sí o sí con decreto supremo. Entonces, cuando usted explica o da a entender que hubiese habido una comisión que se hubiese efectuado sin decreto supremo, eso no es posible. Las comisiones se hacen con decreto supremo. Sí. Pero la norma no se cumplió, por eso que coloca el reparo. Porque la Contraloría dice, mire, usted no puede hacer esto sin haber tenido a la vista el decreto supremo. Mire, los viajes para el extranjero, yo tengo 2 comisiones de servicio. Hace 26 años y hace 16 años atrás. La comisión que yo cumplí, la hice cumpliendo exactamente las disposiciones que me entregaba la entidad, la organización del Ejército encargada de entregarme a mí los insumos para poder cumplir esa comisión. Y esa era la sección pasaje y flete. Ustedes tendrán que entender que 16 años atrás o 26 años atrás
probablemente ninguno de los que está sentado en esta mesa va a tener un recuerdo exacto de qué fue lo que pasó o lo que no pasó. Pero sí le puedo decir que si era una práctica generalizada o no, es precisamente lo que está investigando la ministra Rutherford. Cuando se roba o cuando se produce una flexibilidad extrema de la norma y eso involucra un problema para el Estado, los recursos para el Estado, por supuesto que es una preocupación nuestra. La ministra y los tribunales superiores que ella tiene son los que van a determinar, en definitiva, caso a caso, si acaso es un delito o es un error administrativo. Por lo tanto, yo no puedo hoy día, porque no soy abogado tampoco, no llevo la causa y además está radicado en la justicia. Y yo insisto en que cuidemos al ejército, y cuando yo digo cuidar al ejército no significa impunidad, no significa que no sea escrutado, no significa que no sea controlado, significa que el ejército nos pertenece a todos y tenemos que cuidarlo. Y un aspecto que yo tengo muy claro como comandante en jefe es que el valor y el principio a cautelar a ultranza es la disciplina militar. Disciplina militar que no se ayuda cuando se intenta colocar una cuña entre los oficiales y los suboficiales. Los suboficiales para mí me merecen el máximo respeto. Sin ellos el ejército no podría funcionar. Oficiales, suboficiales. Y no dejar de lado a nuestros soldados conscriptos. Soldados conscriptos que muchas veces vienen por 8 meses, por 9 meses. Pero desde el minuto que se colocan el uniforme, para todos que vestimos el uniforme del Ejército de Chile, pasan a ser camaradas y no ciudadanos de segunda clase. Porque lo que pasó en Calama, en el mes de junio de este año, para el Ejército es inaceptable. Y la medida que se tomó fue drástica. 4 oficiales de baja y 6 suboficiales de baja. Porque atentaron contra la dignidad de un soldado conscripto. No sé si tiene alguna... Muchas gracias, comandante en jefe. No sé si nuestros invitados quisieran agregar algo más en torno a las preguntas que realizó el diputado Leonardo Soto y el diputado Leonidas Romero. Sí, señor presidente, por su intermedio, al diputado Leonardo Soto, agregando a lo que dice, lo que indicó el comandante en jefe, solicitó nuestra percepción personal de una situación que, como sabemos, está judicializada. Si hay algo que quisiera agregar es que desde la posición en que me encuentro como comandante personal y comandante de la sección pasaje y flete, yo evidentemente no tengo todos los elementos de juicio con los cuales poder entregar una percepción personal. Y evidentemente para mí esos elementos de juicio los tiene la ministra Romy Rutherford y los tiene la capacidad que tiene hoy día el Estado de Chile a través de su poder judicial. Yo estaría dando una visión sesgada, una percepción completamente sesgada y sin duda tal vez parcial respecto de emitir una opinión. Por lo tanto, quiero decirle claramente que me resto de dar una opinión, no solamente porque está judicializado, sino porque no tengo la capacidad de entregarle en forma imparcial información, que solamente la ministra, con las capacidades investigativas que ella tiene, es capaz de generar en los momentos que sea oportuno. Lo segundo, señor diputado Soto, respecto de lo que usted detectó en la red en este momento en la forma de un dictamen de Contraloría, efectivamente la Contraloría General de la República estuvo en el comando personal efectuando una auditoría, un control durante 2 meses, cada uno de los días de esos 2 meses del año 2016. Y producto de esa auditoría y control se detectó una serie de novedades como las que usted indica. Y a la fecha o en ese momento fueron objeto de informes remediales, se tomaron las medidas y sin duda alguna esas medidas remediales son parte hoy día de los documentos que hemos presentado al Ministerio para
que se genere un nuevo marco regulatorio interno al nivel Fuerzas Armadas. Están ahí contemplados esos hallazgos que tuvo Contraloría. Para el diputado Leonidas Romero, mi apellido es Marx, no Matus. Sí. Mejor. Sí. Usted mencionó el tema de los recursos de todos los chilenos, la línea de mando, también, como lo comentó el comandante en jefe, también habló o diferenció la situación de los oficiales y los suboficiales. A ver, respecto del usufructo de los recursos de todos los chilenos, aquí quiero reforzar lo que ya he mencionado. Aquí existe un presupuesto que es asignado con un año de anticipación y el cual es ejecutado y controlado en forma mensual. Por lo tanto, estos montos supuestamente excesivos no son tales, sino que corresponden al tipo de pasajes y al tipo de adquisiciones que el Ejército se ve obligado a realizar para asegurar el cumplimiento de las comisiones. Y aquí quisiera dar mi ejemplo personal, con la venia de mi general. Yo el año 2007 fui seleccionado para integrar un proceso de postulación a Naciones Unidas. Ese proceso de postulación se ejecutó primero en Chile y salí yo seleccionado como oficial representante de las Fuerzas Armadas de Chile. Me tocó, por lo tanto, competir en Naciones Unidas, Nueva York, con oficiales de todos los países, 23 países en particular que conforman la misión de Naciones Unidas en Medio Oriente, y fui seleccionado yo como representante del Estado de Chile para desempeñarme como jefe de la misión de Naciones Unidas en el sur del Líbano, zona que en ese minuto estaba en guerra. En esa misión soy comisionado con mi familia, mi esposa y mis 2 hijas adolescentes. Y ahí quisiera hacer el punto en la diferencia entre el oficial y el suboficial. Al suboficial, el Ejército de Chile hoy día no le puede pedir que el oficial, su señora y su familia concurra a un lugar en donde va a tener que interactuar en un idioma distinto del castellano y va a tener que interactuar en un ámbito en donde sí se le debe exigir a los oficiales como profesional y además, como fue el caso mío con mis hijas adolescentes, donde ellas tuvieron que interactuar en el ámbito de Naciones Unidas, en el único colegio que estaba en pie en la localidad que estaba disponible. Finalmente, Naciones Unidas, y pocos días antes de que yo comience mi viaje, que estaba programado en la forma como expliqué, Naciones Unidas me dice que yo no me puedo desplegar con familia. Y mi familia, que ya había terminado el colegio, habíamos guardado nuestras enseres en bodega, me encuentro en la necesidad ahora, a 2 días de partir, al Medio Oriente, que estaba en guerra, de decirle a mi señora, no, tú no vas, te quedas acá. Bueno, finalmente yo resuelvo solicitar a mi institución permiso para desplazar a mi familia a un punto intermedio. La institución no me autoriza, no me apoya. Por lo tanto, yo desplazo a mi familia en forma con responsabilidad propia y la instalo en Alemania a vivir, a estudiar a mis hijas. Yo, mientras tanto, cumplo mi comisión en Medio Oriente como jefe de la misión y viajo en los intervalos que me autoriza Naciones Unidas a ver a mi familia. Este contexto de complejidad es lo que quiero aportar a la mesa, porque efectivamente es un ejemplo de lo que a los oficiales y a los suboficiales también les toca confrontar cuando están en estas comisiones de servicio, que aparentemente aparecen, ¿no es cierto?, como viajes digamos, convencionales o que pudieran dar pauta a actividades que no son exactamente las profesionales. Así que efectivamente quiero mostrar con este ejemplo que el uso de los recursos fiscales, la designación a través de un decreto supremo del cometido, de los límites, de las personas involucradas, tiene todo una antesala, una historia que ha demostrado, en este caso que ejemplarizo, cómo nuestro país cumple fielmente, correctamente y ejemplarmente sus compromisos internacionales. Muchas gracias, general Marx. Le voy a ofrecer la palabra al diputado Luis Rocaful, luego estoy anotado yo también en la palabra y le ofrezco la palabra a los otros integrantes de la comisión, si quieren, porque ya estamos en la última ronda de preguntas. Muchas gracias, presidente. Primero, me disculpa haber llegado atrasado, pero los que vivimos en el norte siempre tenemos problemas con los vuelos. Problema de pasaje.
Problemas de personas, justamente. La Cámara de Diputados. ¿El mercado público? Claro. A ver, nosotros, yo creo que quede bien en claro que acá lo que nosotros estamos investigando no es lo judicial, o sea, la línea judicial va por los tribunales y nosotros ahí no nos tenemos que meter ni siquiera a interceder en eso. Sí, obviamente, revisar los procedimientos y la forma que se han llevado a cabo para determinar ciertas responsabilidades o también sugerir algunos cambios que pueden haberse. Y respecto a esta forma que el país ha asumido, el Estado de Chile ha asumido el tema de transparencia, obviamente que no se le puede pedir los mismos, en la misma línea del Ejército por el rol que juega en el país. Sin embargo, a simple vista, 38 años que es un sistema que se lleva a cabo en el año 81, decía el comandante jefe. 82. El 82, ya 36 años, obviamente esos sistemas de control interno están caducos, ya no responden al dinamismo ni a la realidad del siglo XXI, de cómo se están viendo las cosas hoy día. El sistema incluso digital exige ser más ágil, pero también tener las retroalimentaciones para ver si el sistema está funcionando bien o mal. Y aparte no solamente hay auditorías económicas y financieras, tienen también auditorías operativas respecto a cuáles son los nudos que pueden darse en algún proceso. Qué importante que eso, digamos, hoy día se está viendo de esa manera. Yo quería, respecto a eso, hacer dos consultas, pero antes una aclaración. O sea, me parece que, comandante, cuando el diputado Soto estaba refiriéndose a su percepción personal, es porque siempre tiene que haber una constante evaluación de los procesos, de los sistemas. Entonces generalmente uno está aportando, cuando te trabaja en una empresa, uno está diciendo, sabe que esto debería ser de esta manera, hay algo que lo está fallando, y por lo tanto yo creo que a eso se refería el buscar la percepción personal, de dónde algo podía estar fallando en un sistema de control, que siempre tiene que existir. Y obviamente que la justicia no se va a pronunciar respecto al sistema, a los procesos, que la justicia solamente se va a pronunciar en si es que hubo delito o no. Y yo quería, dicho esto, quiero hacer dos consultas, una al Ejército Presidente y otra al Ministerio de la Fuerza Armada, al Ministerio de Defensa, perdón. Una tiene que ver que acá es posible o siempre debiera darse una evaluación de las empresas que entregan los suministros, en este caso las agencias de viaje, digamos, su comportamiento, si es que encontraron hoy día a raíz de esto alguna anomalía en algún trámite, en alguna diligencia que se hizo, ya, algo también, porque acá las cosas no se hacen solo, siempre hay otras personas que están metidas en esto, y si algún sistema de control falló. Y al Ministerio de Defensa, que necesariamente acá deberían haber auditorías externas. Debiera haber auditorías externas, obviamente no le vamos a contratar a una empresa externa para que venga a auditar el Ejército, debiera de alguna manera, ¿cierto? Si el Ministerio de Defensa tiene contemplado algún sistema dentro de su modernización, no solamente el Ejército, sino que las demás Fuerzas Armadas, ¿cierto? Existir alguna modalidad de auditorías sistemáticas y además que dieran cuenta de todos los procesos a seguir para tranquilidad del Ejército y para tranquilidad, por supuesto, de la ciudadanía. Eso más, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Rocaful. El diputado Mellado quise agregar en relación a lo mismo. Yo también tengo unas preguntas. Sobre lo mismo, yo le pediría, en general, nosotros no estamos ofendiendo al Ejército, solamente estamos tratando de buscar las responsabilidades políticas, es lo que nos corresponde por acá. Pero, mire, a fin del 2017 el general Héctor Ureta, ¿cierto?, hablaba que ni el Ministerio, ni la Contraloría, ni el Ejército quisieron controlar la ley reservada al cobre, decía. Y los proyectos a los que se refería era proyecto Fuerzas Especiales, proyecto DAGA, proyecto Centauro, proyecto Mando y el control del Ejército. Y lo que más me llama la atención es que decía que todas esas compras se llevaban una planilla Excel. Mi pregunta es, ¿todavía se sigue llevando la planilla Excel o se compró un software especial donde pueden haber controles cruzados, personas que tengan códigos y que vayan controlando unos a otros cómo se van comprando, o todavía estamos con la planilla Excel? Muchas gracias, diputado Mellado. Yo creo que fueron bien claras las preguntas anteriores, porque yo también tengo cuatro
4 consultas, 5, pero son muy particulares, entonces creo que las podemos acumular todas porque son muy sino, que creo que a todos nos facilita harto. En primer lugar, quiero poner la pelota en el piso, como se dice, y aquí nadie le está queriendo hacer un daño a la institución, ni a ninguna de nuestras instituciones. Todo lo contrario. Los diputados y las diputadas tenemos hartos desincentivos para constituir comisiones investigadoras. A mí me toca ser parte de 6 comisiones, aparte de todas las sesiones de sala. Y son asuntos que muchas veces es difícil comunicarle a la ciudadanía, quienes son nuestros votantes, a quienes queremos que nos acompañen la mayor cantidad del tiempo posible, pero creemos que son temas trascendentales para el país, porque es la defensa del país la que se ve dañada cuando los recursos que iban a ir destinados a defensa fueron destinados a fines particulares de funcionarios o funcionarias. Y no solamente en el Ejército, esto para igual en el servicio público o cualquier otra institución de las Fuerzas Armadas o de orden y seguridad. Despejando aquello, tengo 5 preguntas. La primera es que por medio de la Comisión de Defensa, el 10 de julio de este año, se ofició para solicitar el listado de los oficiales que hayan viajado al extranjero en misiones oficiales en los últimos años. Ese oficio no fue por medio de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, se dirigía al Ejército de Chile. El 29 de agosto cumplió ya el plazo de respuesta y no teniendo respuesta se reiteró. Luego venció el plazo de la reiteración el 12 de octubre y se reiteró el 16 por medio de la Comisión de Defensa, sin, hasta que yo sepa, haya respuesta aún. La pregunta es, ¿le llegó a la Comandancia del Ejército la solicitud de información por parte de la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas? O, en caso de que no le haya llegado, en caso de que sí le haya llegado, bueno, ¿en qué trámite está? Eso es la primera. La segunda es, se hizo mención a que antes del 2015 no se le entregaba el pasaje, sino que se le entregaba el dinero al uniformado que debiese cumplir alguna misión. No, yo lo entendí mal. Se entregaba la orden. Y esa orden de compra tenía un criterio, es decir, por ejemplo, se otorgaban siempre $15.000 para el pasaje de ida y 15.000 de vuelta, o cada misión tenía lo segundo, cada misión tenía su valorización. Perfecto. Yo tengo acá una información en prensa, en la pregunta 3, que habla de ascensos a oficiales que estuvieron involucrados y condenados en el fraude en el Ejército conocido el año 2015. Estoy hablando acá de el coronel Rafael Villarroel, teniente coronel Nelson Cantillana o el cabo primero Heriberto Cortés, quien incluso fue ascendido estando en prisión preventiva el año 2015. ¿Por qué hago pregunta y por qué hago alusión a esto? Porque yo quisiera que si el día de mañana la justicia encuentra responsabilidades en los hechos que estamos conociendo hoy en relación a esta arista, esos uniformados que se condena por responsabilidades individuales, es decir, porque por su mérito propio incurrieron en un delito, no fueran parte también de la institución. Creo que eso es una de las medidas que ayudaría a proteger el interés público y la confianza también al Ejército. Cuarta pregunta es, ¿se destruyó información contable en relación a pasajes y fletes? Sabemos que la normativa permite, no obliga. Entonces, si es que se destruyó, ¿en función de qué? ¿Cuál es la justificación para haber utilizado ese criterio? Y la última es muy práctica y es ¿cuánto tiempo antes se firma el decreto que autoriza el viaje? Ya sabemos que los viajes son programados de un año para otro, pero bien, ¿cuánto en la práctica, cuánto tiempo antes le llega a la subsecretaría la firma del decreto, más o menos, antes de que se realice y se materialice la misión? Espero haber sido claro, si no, cualquier cosa podemos aclarar justamente, comandante en jefe. Y con respecto a la pregunta de la información que pide, la verdad que acá voy a hacer una mea culpa, porque la verdad que esto yo sé que llegó al Ejército, lo que tengo perfecta cuenta es que dado el volumen de lo que pidió, porque usted pidió del año 2008, si no me equivoco, hasta ahora, y eso es un volumen enorme, enorme. El mea culpa que hago es que se dieron las instrucciones para informar de que en el plazo que se estaba pidiendo era imposible. Por eso que hago esa mea culpa. Pero la información se va a entregar y se va a entregar dentro de la primera quincena de noviembre.
Eso es lo que le puedo comentar con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda, se la contesté en términos de que los pasajes y también el viático depende del lugar, del costo de vida, son criterios totalmente distintos. Cualquier cosa que tenga que reforzarme, lo puedes hacer tú, Germán. Con respecto al ascenso de oficiales que están condenados, mire, que están procesados, perdón. Si existe algún fallo con respecto a un ascenso que no se debió de haber cursado, es la investigación que estamos llevando a cabo. ¿Y por qué razón? Fíjese que el capitán Rafael Harvey, hace una semana atrás, tuvo una audiencia conmigo, el 12 de septiembre, y una de las peticiones que me hace es el ascenso de él de capitán a mayor. Y él adujo el tener información con respecto a oficiales y a suboficiales que, estando en la condición parecida a la de él, habían sido ascendidos. Mi respuesta fue, capitán Harvey, si la normativa reglamentaria y legal permite que usted ascienda, usted va a tener su ascenso. Pero si la normativa indica que no puede tener ese ascenso y es un error y un fallo administrativo del Ejército, no me puede pedir a mí entonces que yo cometa 2 veces o 3 veces la misma falta. Por lo tanto, lo que voy a hacer es ver la forma de retrotraer esos ascensos, si es que se puede, y de efectuar las sanciones administrativas para quienes, estando en función de cautelar que no se produjese eso, se produjo. Comandante, entonces la normativa permite que estando, por ejemplo, en prisión preventiva sea ascendido. Perdón, señor diputado, el obstáculo que hubo para... Sí, el micrófono, por favor, coronel Diego Cortés, ahí sí. El obstáculo que hubo es la condición de procesado, que hay una norma legal que impide a una persona que está, un oficial o un integrante del ejército del cuadro permanente, que tiene la calidad de procesado en el sistema, en el régimen que estamos hablando en estos casos, puede ascender. Entonces, lo que se planteó y lo que el comandante en jefe relata acá es que si se hubiera cometido una irregularidad en los ascensos de las personas que usted mismo ha mencionado, señor presidente, eso no habilita al ejército para ascender a otra persona que estaba en la misma condición, en el mismo impedimento. Una cosa es determinar las responsabilidades que se hubieran cometido al ascender indebidamente a estas personas, lo que hay que investigar, y ver cuál es la solución que tiene el tema para poder retrotraer eventualmente. Eso es un tema jurídico ya No. Sí. Pero ese es el tema. Muchas gracias, ahí queda más claro. Con respecto a cuánto tiempo antes, la normativa es un mes antes. Un mes antes tiene que estar el decreto, o sea, la solicitud de decreto supremo al Ministerio de Defensa. Un mes antes. Perfecto. Como norma general. Como norma general. Lo de la instrucción de la otra parte de la respuesta la va a dar el general Marx. Está en torno a información contable, si es que se destruyó, y las preguntas que habían realizado en torno a los controles internos, pero muy en relación a lo mismo, subsecretario. Es que igual vamos a tener la oportunidad de estar con el Ministerio de Defensa harto tiempo, porque tan solo quedan 10 minutos para esta sesión, porque hay hartas preguntas. De hecho, si es un mes antes, la pregunta que también habría que hacerse es si es que en junio de este año, cuando uno de los oficiales que está procesado realizó un viaje al exterior, se firmó el decreto este año y justamente eso viene a aclarar. Sí, diputado. Usted monopoliza el uso de la palabra. Le está pidiendo la palabra hace rato. Le hicieron una pregunta. Deje que el subsecretario responda. Encienda el micrófono, diputado Urrutia, por favor, para que quede en acta. Ya. Es que vamos a tener tenemos unos pocos minutos. General Marx y luego el subsecretario Galio. Por su intermedio, señor presidente, al diputado Rocafort, ¿sí? Rocaful. Respecto a los procesos, pronunciamiento, efectivamente, este proyecto, reglamento, involucra hoy día un estado avanzado de reconocimiento de los procesos más adecuados y más
acertados para cumplir las normas del Estado. Tanto es así que estamos en un proceso para que el próximo año se nos acredite la norma ISO 9001-2015 en el proceso específico de adquisición de pasaje. Respecto al tema planilla Excel del diputado Mellado, el Ejército tiene implementado un sistema de contabilidad que lo dirige el Estado Mayor General del Ejército a través de la Dirección de Finanzas, y la sección pasajes y fletes está inserta dentro del sistema, y a través de ese sistema se lleva efectivamente la contabilidad que yo describí anteriormente. Por lo tanto, es una evolución de la planilla Excel y existe este sistema, este software que fue diseñado con ese propósito exclusivo de permitir el control y la auditoría del empleo de los recursos. Para el presidente, respecto de su complementando lo que dijo el comandante en jefe respecto de la demora en las solicitudes de información, hoy día el Comando Personal y la sección Pasaje y Flete tiene alrededor de 4 requerimientos distintos de personal. La sección Pasaje y Flete está conformada hoy día por un coronel y alrededor de 12 personas. Esa es la sección Pasaje y Flete. Por lo tanto, la capacidad investigativa, y aquí estamos hablando de investigación, tal como se lo comentaba antes al diputado que se retiró, diputado Soto, la capacidad investigativa es nula. Mi gente no está preparada para investigar. Tengo una sección de auditoría interna y tengo ciertas capacidades, pero aquí estamos pidiendo de tramos, periodos de tiempo muy extensos, cantidades de personas muy extensas, requerimientos que son cruzados, simultáneos. Por lo tanto, efectivamente estamos con una demora en poder cumplir con todas las demandas de información. Respecto a la adquisición de pasajes y la variación de los precios de los pasajes, cada misión, cada cometido, cada decreto supremo involucra una característica propia, tanto desde el punto de vista institucional, de cómo se va a ejecutar esa comisión, como también del ambiente de mercado. Tal vez en esa fecha los pasajes están más bajos, tal vez en esa fecha hay más agencias operando con ese destino de las 27, o tal vez hay menos, etcétera. Por lo tanto, cada pasaje, cada comisión de servicio en sí mismo es un caso completamente distinto de los otros, y por eso que tiene una asignación de recursos diferente. Respecto de los ascensos, complemento lo que dice el comandante en jefe, indicando que se está llevando adelante una investigación interna para ver qué sucedió con los 3 casos que usted menciona. Tengo en memoria que el caso del coronel Rafael Villarroel estuvo en derecho, ascendido, puesto que ya en el momento que se materializa su ascenso, el proceso judicial ya estaba caducado, estaba sobrepasado. Los otros 2 casos están en investigación, y como lo mencionó el comandante en jefe, si es que hubiesen responsabilidades, a través de esta investigación sumaria se van a identificar claramente responsables. Respecto al tema de incineración, la disponibilidad de documentación hoy día está a partir del año 2009. Antes de eso, hubo proceso efectivamente de destrucción de material, pero dada la evolución de las tecnologías y de las características de la problemática que estamos hablando, con una gran cantidad de información en su momento en papel y posteriormente digital, estamos con situaciones que podríamos decir que a partir del año 2009 disponemos del backup, o sea, del respaldo completo. Antes de esa fecha hay procesos específicos que fueron destruidos, incinerados. Terminado. Y el coronel Rafael Villarroel, que hace referencia, si bien dejó de estar procesado, pero fue imputado por un fraude al fisco cercano a los 46 millones de pesos. ¿La normativa permite que aquellos responsables de esos actos continúen su carrera militar? En torno a la normativa, digo, porque nosotros vamos a analizar. Sí, lo que pasa es que la normativa establece que mientras dure el estado procesal, estamos hablando de un procedimiento procesal antiguo, yo no tengo antecedentes si el coronel Villarroel fue en definitiva condenado. Entiendo que no, pero no tengo la información, no lo podría aseverar. Por lo tanto, lo que pasa con la persona que enfrenta un proceso
es que cae en una inhabilidad temporal, porque obviamente que opera detrás de esto la presunción de inocencia que ampara a todos los ciudadanos de la República. Por lo tanto, lo que sí la ley prevé es que mientras tenga una determinada condición procesal, existe un impedimento para promoverlo. Desconozco, le reitero, tengo entendido que no fue en definitiva condenado, no lo sé. Me da la impresión de que... Pues yo también esté equivocado, no, es la fuente que yo tengo. Comandante en jefe. Sencillamente indicar nuevamente que en el caso particular, porque entiendo que esta pregunta está radicada en cierta manera por una petición del capitán Harvey. No, esto es porque a nosotros nos urge saber qué personas fue lo mismo que... Pero entiendo que tuvo una reunión usted con Harvey durante la semana pasada, por eso que lo digo. O sea, hicimos un punto de prensa, fue público. Claro, pero también asumo eso. Al capitán Harvey yo le dije expresamente, mire, si acaso existe la facultad legal y reglamentaria para que ascienda, no va a haber ningún problema para que usted ascienda, aunque esté en el trámite de baja. Lo que no puedo hacer como comandante en jefe del ejército es, si se ha producido un error o una falla producto del ascenso de otros oficiales y suboficiales, repetir ese error. Eso es lo único. Y la información que tengo, que me entregaron los abogados y la gente del comando de personal, era que al capitán Harvey no le corresponde legalmente el ascenso. Y yo no estoy facultado para incumplir la ley. Eso es lo que le puedo decir. Muchas gracias, comandante en jefe. Nosotros sí estamos facultados para modificar la ley. Yo creo que uno de los aspectos que vamos a discutir a posterioridad es justamente si en la modernización de la carrera militar consideramos que aquellos que ya han sido imputados, sobre los cuales la justicia ya ha reconocido que hayan cometido delitos, ameritan justamente continuar dentro de la institución. Es uno de los asuntos, de hecho, creo que para los funcionarios públicos ya hay una normativa que rige en esa materia. Sí, por favor. ¿Cuál es? Quiero hacer una diferencia. La verdad que hay normativa respecto a determinadas penas que impiden seguir cumpliendo funciones de la institución. Hay otras que incluso la propia Contraloría ha regulado los efectos de las penas menores cuando son remitidas, etcétera, y gozan de algún beneficio. También en el nuevo procedimiento penal hay salidas alternativas y otras circunstancias que eliminan la existencia de un hecho delictuoso. Entonces hay muchas figuras, pero sí le puedo asegurar que nuestra legislación también impide que la continuación del servicio desde determinadas penas hacia arriba. O sea, no es que haya una especie de impunidad administrativa, digamos, para una persona que ha sido condenada por la comisión de un delito. Y por lo demás, si así no existiera, con toda lógica, es muy probable que los procesos de calificación anual que se hacen, que esa persona sea incluida en las listas anuales de retiro en todo caso, digamos. Pero sí es importante señalar que no existe esa falta de legislación. Muchas gracias. Le haremos llegar también una solicitud de la referencia a la norma expresa. Por supuesto. ¿Parece? Bueno, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta, siendo las 14 horas.